Ven, mi hermano, ven, hacerle, ven, para que veas esta triste historia. Ven ese lugar, así es como está en el 2025, apenas 20 años. Ven este lugar, ahora van a ver apenas 20 y pico años después cómo es que está. Van a ver historia del lugar, van a ver una auténtica exploración urbana. Se dice que este lugar, legendario lugar, que es donde nació o estaba naciendo el movimiento disco de los de Cuba, se dice que lo cerraron por droga y por decadencia. Esta sí es la verdadera decadencia. Y te enseñaré en este video que eso no lo cerraron por droga, lo cerraron por motivos ideológicos, lo cerraron por mala entraña. Y quédate hasta el final para que veas testimonios, para que veas imágenes, para que veas esta exploración urbana acompañada con imágenes de archivo de los 90 y veas muy buenas tomas. Haciendo un recorrido como si fuésemos a entrar al lugar por donde al parecer fue la entrada en algún momento en sus años gloriosos, que como te adelanté en su inicio, estaba ahí naciendo el movimiento disco cubano. Ya había quien decía que Cuba era la isla de las discotecas. En su momento, junto con esta, las más famosas eran la Macumba y la Cecilia. Estamos hablando de la década de los 90, aunque este lugar, que se llama el Hotel Comodoro, comúnmente se le llamaba la discoteca del Hotel Comodoro, que realmente se llamaba Disco Habana Club. Y cualquiera que haya leído un poco de literatura de piratas sabrá que el nombre Comodoro era el título de la armada británica que se le daba a la persona que tenía 3 barcos bajo su comando. Luego, como una curiosidad histórica, como muchas otras que te diré a medida que vamos entrando a la otrora famosísima, probablemente la mejor discoteca de Cuba de su momento, que realmente no dudo para nada. Seguimos caminando aquí. Esta supongo que sea el parqueo, ya estos son ruinas ya, porque ya esto sería, es una especie de exploración después de que misiles atómicos cayeran en la isla. Es una fregadera de guerra actualmente. Estamos hablando mayo de 2025, esto fue grabado. Seguimos caminando, es como, ya te digo, como si la crisis de los misiles de verdad hubiesen caído los misiles atómicos aquí. Es un poder de destrucción brutal. Sigues en Miami, hoy es tu día de suerte. Conoce este salón de cubanos muy profesional, en el cual te da manicure, pedicure, te hace el láser, te dan las mejores ofertas, súper barato, muy profesional. Aquí están todos los servicios disponibles: láser de cobre, lifting de pestañas, blanqueamiento dental, manicure y pedicure, en Añi Blue, en Curet Bay. Reserva tu cita al 786-337-2758, 786-337-2758. No dejes de ir, las mejores promociones a tu disposición en Añi Blue. Siguiendo con la historia del lugar, ahora te contaré un poco acerca de testimonios que me han dado. Por ejemplo, un amigo mío en el 1994 estaba en la escuela campo y recibió unas entradas, unas invitaciones por la escuela y tal. Y fue ahí con su invitación, se encontró, porque ahí sí es cierto que había prostitución, había droga, pero realmente cerrar un lugar no tiene sentido cerrarlo por droga. Esta es la parte de afuera, vendría siendo como los muelles donde otrora, porque el Comodoro se inauguró en el 1952. Ahí llegan los yates directos de los Estados Unidos. Aquí tienes de fondo los antiguas ventanas de la discoteca Comodoro como tal. Te decía diciendo, como te seguía diciendo, este amigo mío, sí, esta es la parte que está ya todo devastada, parece que eran bombas atómicas literal ahí. Este amigo mío llegó ahí muy joven él en ese tiempo, yo no había nacido todavía, por eso me baso en testimonios que me han dado. Me dijo que él llegó ahí, es muy simpática la historia. Y una o sea, las mujeres no podían entrar solas, nada más se podía entrar en pareja. Y las mujeres que ejercían la prostitución con extranjeros, porque ese lugar ahí iba de todo. De hecho, ahí fue hasta Matt Dillon en su momento, los mayores actores de Hollywood de siempre, la verdad. Ahí fue Marilyn Monroe, ahí fue Harold Freed, que lo vi en la investigación previa antes de mostrarte este video, ¿no? Antes de escribir el guión para este video. Este amigo mío fue para allá, se encontró con una jinetera que le dio 20 USD. Esta es la parte de afuera, esto vendría siendo como
una especie de bar afuera, no es la discoteca como tal, es como una especie de patio central que habría afuera, ¿no? Que tendría alguna función. Y bueno, le dieron $20 y hizo la noche, porque él llegó sin un kilo. De hecho, ese era un lugar muy caro, por eso te digo, muy poca gente tenía acceso a eso, salvo entradas que estaban en el centro de trabajo de escuelas y poco más, porque era un lugar realmente de verdad caro para los hijos de papá y mamá, como se dice en coloquial cubano, o sea, para los hijos de familia rica, para los hijos de pinchos, de gente que trabajaba para el gobierno, etcétera. Él llegó ahí sin un kilo, que eso le daba para dos tragos y un sándwich, que dicho sea de paso, este lugar contaba con la capacidad para más de 800 personas, tenía tres barras de coctelería, la central, el snack bar y el bar Cascada. Actualmente no quedan ni los vestigios de esto, supongo que este sea el snack bar, pero simplemente estoy especulando. Bueno, ahí se meten drogadictos, se meten niños también a jugar y eso, porque en la costa que hay ahí suelen ir muchas personas a bañarse y tal. Este lugar fue supuestamente cerrado por drogas y por prostitución, que era real que la había. Fue cerrado en el 1998 por la gran operación de la seguridad del Estado llamada Operación Lacra, en la cual cerraron muchísimos lugares, no fue el único afectado, cosa que es absurda y te lo repetiré varias veces, fue cerrado por motivos ideológicos. Mira esa parte que están viendo ahí, que vieron ahí ahora, forma parte del Hotel Comodoro, que hicieron muchas habitaciones por fuera, así muchas casas, muchas casitas por fuera. Ahí lo estás viendo otra vez, como para un volumen de turismo que nunca llegó, pero que se está destruyendo igual. Esa parte del Hotel Comodoro no solo está destruida, esta que estamos viendo, sino la que está al lado, que la estás viendo otra vez ahí de fondo, está totalmente destruida. ¿Por qué? Porque la destrucción, al igual que el dolor, se propaga. Si un país, en el país al cual tú perteneces, en el cual tú has nacido, hay mucho dolor, hay mucha pena, hay mucha destrucción, un pedacito de ese olor y un pedacito de esa pena se te pasará a ti, y un pedacito de esa destrucción se irá corriendo y corriendo. Estamos hablando que ahí cerca, a pocos cuadras de ahí, eh, está el World Trade Center de Cuba, o sea, el Centro de Comercio Mundial de Cuba. Esto es por fuera, ya te digo, estoy filmando, en esta parte estoy filmando desde el patio, como decir, desde los exteriores, para que vean que, como está ahora mismo, te repito, fue mayo del 2025. Para seguirte hablando un poco de historia del lugar, según Cubanet, se hizo una reapertura en el año 2000, pero fueron pocas semanas. Y ahora vamos a hacer como un viajero en el tiempo. Vamos a ver cómo está esto y cómo era en su momento. Estas imágenes son de 23 de agosto del 98, lo busqué cayó sábado, para que vean el juego de luces. Ahora les voy a enseñar cómo es eso por dentro, un poco de paciencia, y les voy a enseñar parte por parte cómo era antes y cómo es ahora. Pero quiero compartir primeramente con ustedes este juego de luces, batallas de DJ que se hicieron ahí. De hecho, el primer festival internacional de DJ de La Habana, de Cuba, ¿no? Se hizo ahí. Ya te pondré al final del video, si te quedas hasta el final. De paso, te pido que te suscribas para que veas la realidad de Cuba, como nunca se ha contado antes, como nunca se ha filmado antes, un punto de vista muy original. Y bueno, te decía, al final del video te pongo entrevistas del jurado internacional que participó en esa batalla de DJs. Bien, seguimos. La investigación principalmente se basó en una serie de artículos editados por Cubanet, que nos cuentan de que como se intentó reabrir el 2000, pero simplemente fueron unos pocos días, y después se hizo un restaurante vegetariano. Ya te digo, el motivo de acabar con esta sabrosura, el motivo de acabar con esa diversión, que habían cosas malas, es normal, siempre las hay. Ahora está peor, ya lo vas a ver, ahora está todo mucho peor. Fue ideológico. Recuerdo en la historia cuando el Guevara se dio cuenta de la Escuela de Arte, la Escuela Nacional de Arte, que está muy cerca de la Lisa, en Cubanacán precisamente, que había mucha libertad. Empezó a principio, en cuanto de hecho ni se terminó de construir jamás, y él pues cerraron eso, empezaron a meter presos a los gays, lo más fue un desastre. Mira esa pantalla, te quería compartir esa pantalla grabando y él mismo transmitiendo a DJ, haciendo la mezcla, una pantalla grande en Cuba en los años 90. Ese lugar es una leyenda, ahí empezó a nacer el movimiento disco cubano,
que venía con mucha pujanza, te digo, ya te pondré al final testimonios de grandes DJs de momentos internacionales que halagaron mucho ese lugar, esa etapa. Eso fue leyenda, todas las personas lo recuerdan, yo no había nacido cuando eso, y me hubiese gustado verlo. Mi generación cogió ya la distopía, cogió la destrucción, nosotros no tenemos un buen lugar para salir, para nada. Ahora reggaetón, son los pocos bares que quedan son hijos directamente de la familia, de las familias que gobiernan este país, Familia Castro, etcétera, y tienen un pésimo gusto musical, ¿no? O sea, no tienen ni siquiera un nivel intelectual ni cultural. No digo que aquí esto que estás viendo haya un gran nivel, pero se está divirtiendo ahí, yo veo sano, yo no veo puñaladas ahí, yo no veo broncas ahí, no veo vulgaridad ahí realmente de ningún tipo, veo jóvenes divirtiéndose, pasándolo bien, ahí van muchos extranjeros y está bien que vengan extranjeros, de hecho antiguamente eso tiene, todavía se ven algunos muelles, que te lo puse al principio del video y después cuando subo a la segunda planta, porque ahí se exploró todo. Estamos viendo ahora cómo era en los 90, porque nosotros los cubanos solemos tener mala memoria, solo solemos tener memoria a corto plazo y olvidamos las cosas rápido. No, esto era así, esto es lo que pudimos ser, esto es lo que se pudo haber tenido a lo largo y ancho del país. Que había droga, bueno, se hace como en todo el lado del mundo, se mete preso a la gente, pero no se hace esta salvajada que estás viendo ahora. El lugar no tenía la culpa de esa droga. El lugar en sí no era decadente, todo lo contrario. Miren ese gusto, miren esa arquitectura. Y una cosa que me sorprende, el piso de mármol que leí que existía. ¿Dónde está ese piso de mármol? Que le cayeron a mordidas a las paredes. Miren, esto concretamente fue un reportaje de 1998 de la batalla de DJs que hubo ahí, que bueno, al final ganó un muchacho y tal. Te voy a poner lo que dijeron los DJs que vinieron de afuera para que veas el nivel que eso estaba cogiendo. Yo, la verdad que no veo absolutamente nada malo ahí. Ya te digo, no hay bronca, no hay puñalada como lamentablemente en los últimos años de tanta decadencia. Después de tanta decadencia sí hay muchísimas fiestas populares, suele haber violencia y eso lo sabemos mejor que nadie los que estamos aquí adentro. Te dejé estos reportajes para que veas, editados por mí obviamente, pero para que veas realmente el lugar que fue demonizado, que fue destruido completamente, para que veas cómo era las columnas, la energía, la vibra, la música. No te la pongo por derecho de copyright, pero es la mejor disco, este jurado de DJs, era la mejor disco de su momento, de los años 90, la discoteca de los años 90, los mejores temas y con las mejores mezclas hechas por nosotros, por cubanos, como tú y como yo, para que tú veas que aquí hay un potencial. La historia de Cuba es muy triste porque es la historia de lo que pudo ser y es la historia de 59 para acá, más específicamente, es la historia de el peor de los resultados posibles que pudo haber tenido aquí, que pudimos haber tenido como nación, como todo. Miren, la estructura todavía es increíble, lo fuerte que se mantiene después de 20 años, 20 y pico años de ser. Mira los espolones que le decían afuera, los muelles que le decían afuera. Pues ya te digo, me sorprende mucho que todavía la estructura sea fuerte y más me sorprende todavía que no quede una ventana, no quede el piso, está en el ladrillo vivo, está el ladrillo vivo afuera ahí, pero es un nivel de destrucción, como una bomba atómica, o peor. Mira cómo eso, ese mismo pista, en ese mismo, prácticamente de esa misma toma que te hice en el 2025, mira cómo era el 23 de agosto del 1998, con lumínicos, con la tecnología más alta en cuanto a luces, en cuanto a aire acondicionado, en cuanto a audio. Y ya le digo, la estructura sí viene de 1952. Y este lugar, el Comodoro, era un complejo antiguamente, en los años 50, de los más avanzados de su momento. Llegaban lanchas de millonarios norteamericanos directamente allí. Había un casino. Se dice que cada cierto tiempo el casino le regalaba 5.000 pesos a alguna mujer de algún famoso para darse propaganda y tal, cosa que no lo veo mal, la verdad. También contaba con un acuario. Mira esa barra,
y tienen esa barra, miren eso como está ahora mismo. Sigues en Miami, hoy es tu día de suerte. Conoce este salón de cubanos muy profesional en el cual te da manicure, pedicure, te hace láser, te dan las mejores ofertas, súper barato, muy profesional. Aquí están todos los servicios disponibles, láser de cobre, láser de pestaña, blanqueamiento dental, manicure y pedicure, en Angie Blue, en Curet Bay. Reserva tu cita al 786-337-2758. 786-337-2758. No es de ir, las mejores promociones a tu disposición en Angie Blue. Les decía, ese lugar también contaba con un acuario. Después de la revolución, bueno, evidentemente expropiado, no fue robado a sus dueños actuales, a sus dueños de aquel momento. Eso fue hasta sede del partido, hasta en los 80 que se volvió a arreglar cuando esta gente empezaron a aceptar otra vez el turismo y se empezaron porque esto no es nuevo, lo del turismo, la quebradera de dólares siempre ha sido, claro, ahora es mucho más, pero siempre fue así. Entonces después no han dejado de ampliar ese lugar con casitas alrededor, que ya te puse uno al principio, ahora cuando subo a la segunda planta vas a ver más. Son como una especie de casitas de dos plantas, ¿no? Para aumentar la capacidad hotelera, que no, nadie entiende por qué, si cada día vienen menos personas aquí. Esta es la parte de atrás, en esta exploración urbana. Es algo súper triste que mi generación no haya conocido realmente lugares buenos, que no hayamos conocido a lo que era, lo que fue Cuba, simplemente quedando con la idea de lo que todo esto podría haber llegado a ser, podría haber sido, porque todo ese litoral que es, estamos hablando desde el punto de vista de la naturaleza, una auténtica belleza, y ahora mismo ahí entran drogadictos, y a veces entran niños a jugar ahí, es cosa que es peligroso, ¿eh? Podría pasar un derrumbe, podría haber una caída, podría pasar algo, una tragedia o algo si que se mantiene así. Eso ahora mismo hay ratones, vi ratones ahí. De hecho, la primera vez que entré había dos drogadictos adentro, entonces salí, esperé un rato y después volví, ya los drogadictos se habían ido para no exponerme tanto, para que vean el nivel de eso como está actualmente. Es increíble, un lugar con capacidad para más de 800 personas. Tiene un diseño espectacular, de verdad, de interiores, de todo. Concretamente, el casino fue diseñado por Mira y Rogi y en su momento, años 50, fue hasta el príncipe Eduardo VIII de Gales. Era un lugar con fama internacional, era un lugar al que todo el mundo iba, te dije, como te dije al principio, Marilyn Monroe fue Heron Flynn, y la lista sigue Matt Dillon, y la lista sigue largo. De verdad, es un, ¿por qué lo cerraron? ¿Entiendes? Por droga, ya te digo, eso no tiene sentido, fue ideológico. Porque el comunismo depende de el mismo para sobrevivir, depende de un estado mental, o sea, un estado mental de su pueblo, un estado mental que tenga su pueblo de escasez, de miedo, porque si se empieza a relajar, o sea, el pueblo llano, las personas a pie, como tú y como yo empezamos a relajar y olvidar de la ideología, pues eso no les conviene a ellos, necesitan el miedo. Por ejemplo, mira, esa parte que estás viendo señalada con la flecha que se está moviendo ahora mismo, mira cómo era antes. Ahora te voy a enseñar cómo era esa parte de antes. Era esa parte de al final, donde están esos muchachos ahí sirviendo ahí, eso parece ser una barra. ¿Viste? Te estoy poniendo una comparativa y esto fue simplemente un momento que se les relajó a ellos al final de los 90, cuando ya había pasado la peor parte del periodo especial, del cual nunca salimos, obviamente, y de hecho no sé ni cómo se llama en la parte en la que estamos ahora. Estas imágenes a mí me encantan, la verdad, ¿qué te puedo decir? A mí me encantaría haber ido ahí o haber podido, aunque sea, vivido eso con mi gente, con cubanos, con la gente que tenga mi acento, mi cultura, porque estas cosas hay que, para verlas hay que salir de aquí. Y ya es otro rollo porque al final son otras culturas, otros códigos lingüísticos, otros patrones que no son los míos. Yo quiero Cuba así, yo la quiero así. Que había droga, no importa, hay droga en todos lados, se mete preso, porque estamos en contra de la droga desde este canal, lo condenamos evidentemente, pero no así, no tienen que hacer esta destrucción, sean animales, no hay que llegar tanto, el lugar no tiene la culpa. Te decía, ellos necesitan que nosotros tengamos un estado mental de escasez, de hambre, de miseria, tengamos la autoestima baja para que no pensemos, para que nos demos cuenta del poder real que tenemos de cambiar las cosas, para que no tengamos la autoestima alta. Este lugar, sí, es verdad, era
Era un lugar muy caro que no cualquiera podía ir, aunque con mucha gente con las cuales he hablado a raíz de la investigación para este canal, para este video, me dijeron que muchos fueron porque había una serie de estímulos que se daban de especie de entrada, como te conté, el muchacho al principio que fue y se encontró una jinetera que le dio $20, que las mujeres jineteras estaban afuera y le dan $20 a los hombres que iban con tarjeta para que simplemente los entraran, ¿no? Cosa que es raro porque siempre es a la inversa. Son los hombres los que pueden entrar y son las mujeres que entran gratis o que tienen más facilidades para entrar. Me llamó la atención que fuese a la inversa. Pero bueno, ahí está el dato. Miren eso, esa cantidad de televisores, esos juegos de luces en agosto del 98 en Cuba, ese nivel. ¿Qué pasa? Que cuando empiezan a salir lugares con buen nivel, en libertad, por eso es que yo le digo a la gente, no teman por el cambio es bueno. El cambio solamente una vez que esto cambie es ir para arriba y para arriba y para arriba. Mientras esté esta tiranía, pues tendremos para abajo, para abajo, para abajo. Miren esto. Como mismo te contaba al principio, que el dolor, el desastre, la decadencia se expande, pues también se expande el amor, también se expande el buen nivel, también se expande la calidad. Es, es proporcional. Si ese lugar, si se mantenían las libertades, si se mantenía, que de hecho libertades en los 90 ni de lejos, simplemente se les fue a algunos lugarcitos así de las manos, como por ejemplo también escuché que la Vía Panamericana en su momento, en el hotel ese Panamericano, que ahora es una posica, eso ahora es un albergue, se hospedaron extranjeros y hicieron lo mismo que hicieron ahí. De repente con la operación esta de la seguridad del Estado, que no fue más que siempre ideología, porque aquí lo que mueve es la política y la ideología. Pues con la Vía Panamericana igual cerraron todo, cerraron lo de el piano bar, la discoteca, posteriormente la abrieron, ya actualmente nada de eso existe, la discoteca está cerrada, pero en su momento, en ese momento lo cerraron, metieron preso un montón de gente, que había drogas, sí, pero coño, meter preso a los narcotraficantes, mira eso, ahí mismo podrían llegarlos ya desde Norteamérica directamente o de Bahamas, y el PIB del país se podría mantener nada más por estos lugares fácilmente. Claro que uno aspira a una producción, que uno aspira a un montón de cosas, pero aquí no va a haber producción ninguna, ahí con lleno de ratas, lleno de agua. Es que de verdad no dejo de sorprenderme con el desastre. Parece que le cayeron a mordidas el piso de ese lugar. Pero que cada vez que hay una exploración urbana, que hicimos una en Tarará hace poco, muy buena, te la recomiendo si no la has visto, por favor, ve a verla, te voy a dejar el link en la descripción. Me recuerda a Tarará en cuanto a las casas igual, aunque no sé cuál es más fuerte, pues Tarará son un montón de casas abandonadas, pero es un nivel de destrucción. Imagínense ustedes, no hay nada en este país, la gente se mete ahí a robarse los pisos, las ventanas, la gente ahí que no tiene absolutamente nada, que no es culpa de ellos, es culpa del sistema que es así, se canibalea a sí mismo, es un sistema que se come a sí mismo, se come, mira al lado las instalaciones hoteleras como están por atrás, esas son las instalaciones hoteleras del Comodoro, vieron cómo están las casas esas prácticamente igual que esta. Y ahorita ahí se están haciendo exploraciones urbanas también para mostrar el desastre. Esta es la planta de arriba. Desconozco, parece ser alguna especie de VIP en su momento, desconozco realmente qué fue. No, o sea, las personas con las cuales hablé eran personas del pueblo llano que fueron una o dos veces ahí con anécdota alguna, con una, otra anécdota simpática. Y ahora te voy a poner a continuación cómo el movimiento disco de su época en Cuba estaba ya prometiendo acabar con los otros de otros países. Te voy a poner ahora testimonios de grandes DJs de momento hablando de ese movimiento en Cuba. Interesante, ya el otro día ya estuve comentando aquí con varios compañeros que el nivel en Cuba ha subido en el último año, ha subido espectacularmente el nivel de los DJs. Son muy buenos y realmente vamos a tenerlo complicado para poder votar a uno de ellos. Es que el cubano es talentoso, o sea, no me sorprende que nada más haya un atismo de libertad, nada más haya un huequito y se genere tanto talento. De hecho, yo vi el reportaje ese completo como parte de la investigación y el DJ le dedicó el triunfo a su esposa y se veían de verdad todo muy buen rollo ahí en ese lugar.
Aquí no se ve buen rollo de ningún tipo, eso es una destrucción, una debacle absoluta. El cubano es talentoso, el cubano, aquí hay un clase de potencial, que esto podría ser la isla paraíso en nada, en pocos años después de libertad. La isla paraíso, nos trancamos aquí adentro en la isla, que hayan guerras mundiales, que hayan crisis, a nosotros no nos podemos, tenemos la capacidad de que no nos toque ninguna de esas crisis que lamentablemente se pueden avecinar en el futuro. Si quieres libertad, comienza por compartir este video y este tipo de información. Muchas gracias por ver el video.